¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué, qué tal? Muy buenos días. Estamos por iniciar nuestra entrevista del mes dentro del programa Universidad Anfitriona. Agradecemos muchísimo a la Universidad de Tijuana, CUT Universidad de Tijuana, por habernos proporcionado este mes la información para compartir con ustedes. Y sin lugar a dudas es un tema sumamente interesante cuando hablamos de migración, cuando hablamos de movilidad humana. Y hoy justo nos acompaña el doctor Jorge Mario Flores Osorio. Él es licenciado en psicología, maestro en filosofía de la ciencia y doctor en filosofía de la ciencia, con una gran experiencia a nivel nacional e internacional. Él durante 25 años trabajó como profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es director de la Universidad Transdisciplinar de Investigación de la Universidad de Tijuana. Es presidente investigador del Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial AC. Y bueno, coordina un montón de proyectos que si me pongo aquí a leerlos no voy a terminar. Pero, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Agradezco también a Leisha por acompañarnos en la interpretación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, bueno, por la bienvenida y agradecido para estar aquí colaborando con ustedes y hablar efectivamente sobre un tema que tiene mucha relevancia hoy, particularmente el asunto de la migración tiene muchas aristas las que hay que debatir y discutir. Claro, sin lugar a dudas, creo que el tema de la migración antes lo veíamos únicamente en las fronteras, ¿no? En la frontera, cuando decíamos el norte del país en México respectivamente, ¿no? Hablábamos, allá está el proceso migratorio. Luego en el sur había otro proceso migratorio. Pero hoy es un tema que atraviesa a toda la República y a muchísimos escenarios a nivel mundial. Y por eso creo que es importante que las universidades, estemos donde estemos, vamos a tener un vínculo o una relación directa con el tema de migración y debemos atenderlo de manera integral. Pues vamos a empezar por estos precisiones conceptuales, si le parece, y por favor, en todo lo que usted sabe, nos puede compartir qué debemos entender por movimientos migratorios. Nos puede proporcionar algunos conceptos, tipos, factores que llevan, que provocan la migración, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias. Aquí en esta cuestión de categorizar, digamos, el asunto de la migración, a mí me parece que hay una problemática y creo que por eso es importante la pregunta que me haces, en el término de qué podemos entender, digamos, primero por migración y después por el asunto de los movimientos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque generalmente el concepto con el que nos movemos es un concepto que pertenece más a una cuestión de orden administrativo. Es decir, lo que en las dinámicas de las secretarías de gobernación, particularmente en el aspecto de lo que tiene que ver con la movilidad, con la migración, está referido el concepto a una dinámica muy general del asunto de la migración. Y particularmente de unos años acá, también el asunto de la migración está estigmatizado como un asunto de seguridad, ¿sí? Incluso en los Estados Unidos en 2016, me parece, se firma un pacto mundial para migraciones seguras, así se llama, migraciones seguras, ordenadas y regulares, ¿sí? Y en ese marco también, en otras ocasiones se habla de una relación entre la migración y la seguridad, muy estigmatizado el asunto hoy del migrante. Y por otro lado, también esto de la migración hoy queda referido fundamentalmente a todos estos movimientos, por eso la idea de movilidad o la idea de movimiento, que se han dado en términos de grupos que se mueven, particularmente lo que ha sucedido con las caravanas migrantes atravesando la Ciudad de México. Y eso tiene dos dimensiones, el asunto de las caravanas. La primera, que en algún nivel hay un crecimiento importante del ritmo de movilización a nivel mundial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en 2015 se dice que hubo un ascenso de la migración, de la movilidad llamada de esta manera,
a más de 244 millones de personas, ¿sí? Y 65 millones de esas personas son desplazadas por las fuerzas, ¿sí? Y además 21 millones de ellos que tienen que ver con refugio y otros vinculados a la idea de solicitud de asilo, aparte de lo que podíamos hablar de 40 millones que se determinan desplazados internos. Esa situación, en lo general, no se analiza en la particularidad de lo que es un refugiado, de lo que es un desplazado, de lo que es alguien que solicita asilo. Incluso el asunto del asilo hoy está muy ambiguo, el asunto de la solicitud de asilo de estas caravanas migrantes. ¿Por qué? Porque la categoría de asilo era una categoría que se creó fundamentalmente para aquellos personajes que eran perseguidos políticos en los países donde había problemáticas, fueran perseguidos políticos de uno o de otro grupo, de una u otra ideología. El asunto es que era un mecanismo para garantizar la vida de las personas que por cuestiones políticas eran perseguidos en sus respectivos países. Y México ha sido un país en ese sentido bastante importante, es decir, desde la migración española, por ejemplo, de los refugiados españoles, que empieza a recibir grandes sectores de población que corrían peligro en sus países. Y bueno, y la migración española es quizá uno de los referentes importantes, pero que además en el caso de México tuvo impactos interesantes en la vida académica de México, ¿sí? Y después, digamos, nos corremos rápidamente a los años 70, toda la migración latinoamericana, particularmente chilena, argentina, que también fortaleció, por la cuestión que comentabas de la dinámica académica, fortaleció la vida académica, particularmente de universidades como la UNAM, la Universidad de Puebla, universidades del centro del país, que recibieron a los intelectuales más importantes de esos países. Bueno, en ese sentido estaba el asunto del asilo. Hoy no queda claro qué significa solicitar asilo, digamos, en México o en los Estados Unidos, que me parece que la categoría más importante para esas personas que vienen por cuestiones de violencia, por seguridad, etcétera, es refugio, que es un poco lo que pasa en Oriente Medio, en Europa, etcétera, con todo esto. Y hoy en el caso de Ucrania y Estados Unidos y Rusia, el asunto de quienes van saliendo de Ucrania y lo que reciben es refugio. ¿Sí? No es asilo, no es estrictamente por eso. Pero eso, el refugio se caracteriza también porque son migraciones de movimientos migratorios. No es una persona, no son dos, son movimientos importantes de población. Entonces ahí me parece que cuando uno habla de eso tiene que tener claridad que estamos hablando de refugiados. Si estamos hablando de asilados, hoy en México sí sigue existiendo la figura de asilo político. Y no es una figura que solo se asile políticamente gentes que vienen de gobiernos de izquierda, sino también gobiernos de derecha, incluso de gobiernos del Medio Oriente y que dan refugio en esa dinámica. Entonces, como que eso es un primer elemento importante que se tiene que aclarar cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos de desplazados, cuando hablamos de asilados, etcétera. Ese es un elemento. Y en el asunto de la movilidad, también algo que perdemos de vista, digamos, en estas movilidades, en el caso de México, ¿sí? Que son estas movilidades de primera importante, la haitiana, que tiene una característica diferente a las caravanas hondureñas y que estamos sumando, digamos, salvadoreños y guatemaltecos a esa dinámica. Ahí perdemos de vista varias cosas antes de hablar de un punto del origen, digamos, de estas migraciones. Y es que, en buena medida, en las primeras caravanas que se promovieron desde Honduras, hay una organización no gubernamental que se llama Pueblos Sin Fronteras, que financiaba ese movimiento internacional a través de este grupo de George Soros, ¿sí? Es decir, es un grupo que organizó esas caravanas migrantes que originalmente las usaron en Medio Oriente, pero después lo hicieron también en Centroamérica, es decir, lo hacen en América Central, y que son caravanas que van hacia los Estados Unidos. Que ese es un punto importante también aquí, en donde hay otra caracterización de la gente que se mueve en esas caravanas. Pero ahí también nosotros nos tendríamos que referir al asunto de por qué
se han dado esos movimientos de caravanas muy fuertes de Centroamérica, particularmente Honduras, que es, digamos, el referente inicial de las caravanas primeras grandes después de la haitiana. De la haitiana me parece que tiene características muy particulares, es un esquema diferente de migración. Pero en el caso de Honduras, si uno no conoce la manera o la situación económica, política de Honduras, no entiende qué pasa con esos movimientos tan masivos. Honduras, por ejemplo, ha sido un país históricamente una especie de base militar de los Estados Unidos. De ahí salió la invasión a Villacochinos a Cuba, de ahí salió la invasión a Guatemala en el año 54, de ahí se instalaron los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses, es decir, ha jugado un papel de mucho control de los Estados Unidos y uno no entiende por qué es uno de los países más pobres de Centroamérica. ¿Sí? Honduras tiene quizá los niveles de pobreza de Haití, casi están en esos niveles Honduras. Entonces hay grandes sectores de la población en Honduras que ya no tienen ni siquiera la mínima esperanza de sobrevivir ahí. Y viene la oferta de grupos como Pueblos Sin Fronteras de moverse bajo el engaño que van a conseguir trabajo y hacen la movilidad de esas primeras caravanas en las que se mezclan muchas cuestiones económicas, cuestiones de violencia, incluso la propia posibilidad de incorporación a esas caravanas de ciertos grupos vinculados, digamos, a las maras que nacen en Estados Unidos, se van a El Salvador, bueno, los deportan de El Salvador y tienen copado básicamente Honduras y El Salvador. Entonces, ahí es donde me parece que una categoría simple, solo hablar de migración, nos hace perder toda esa dimensión de lo que tienen las caravanas. Y un elemento importante, por lo que preguntabas en relación, me parece que al ser México un país de tránsito, porque queramos pensemos lo que pensemos, llegamos lo que hagamos, México va a ser un elemento de flujo migratorio importante, que hoy ya no es solo en la migración centroamericana, ya no es solo en la migración del sureste de México. Tenemos cubanos, tenemos venezolanos, haitianos, chinos. Es decir, México se ha convertido en una gran plaza de movilidad de caravanas migrantes por diferentes razones. ¿Sí? Razones económicas, el caso de Cuba tiene que ver con el bloqueo económico de Cuba, el caso de Venezuela tiene que ver con los conflictos que hay en Venezuela en términos de también bloqueos, ¿sí? Pero también hay migración ecuatoriana, hay migración boliviana, colombiana, etcétera. Es decir, México hoy es una gran plaza de movilidad de migrantes por diferentes razones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer las universidades? Y bueno, y las que estamos allá en la frontera más, ¿no? Tomar como base fundamental de nuestro trabajo, incluso de investigación, de intervención y de acciones sociales, esa problemática de la migración, que hoy incluso en Tijuana es más complicada que lo que podía ser normalmente la migración hacia Tijuana. Entonces, esos elementos, pues, me parece, y reitero la importancia de tomar en cuenta cada una de las categorizaciones para hablar de esa migración. Porque también, perdón, hay otra migración. Hay migración también por gente que tiene dinero y que se va a vivir a los Estados Unidos, por problemas también en sus países, van a invertir su dinero en los Estados Unidos. Y hay migración académica también. Hay quienes van a hacer un doctorado en los Estados Unidos, lo que antes se llamaba la fuga de cerebros, mexicanos que iban a Europa, a Estados Unidos, y se quedaban trabajando allá. Es también migración, pero tiene características particulares, no es estigmatizada, tiene mucho más oportunidades para vivir. Entonces me parece que todas esas cuestiones, y por eso me parece que la pregunta es importante, uno tiene que tener cuidado y desde la visión de la universidad también ver eso. El otro punto que me parece importante es que la mayor parte de trabajos de las instituciones que se han caracterizado por estudiar la migración es que solo ven los flujos migratorios, pero nunca sabemos qué pasa con las personas. Alguien diría, no, es que son muchos, ¿cómo vamos a saber? Bueno, obligación de quien hace investigación
es buscarse los mecanismos para saber qué pasa realmente con las personas y no solo involucrarlos en ese gran globo en donde se pierden, se invisibilizan y se vuelven un número, nada más. Perfecto. Creo que ha logrado dotarnos a quienes no estamos involucrados en los temas con profundidad de entender y romper esta idea de que la migración son las personas que se mueven por condiciones de buscar una vida mejor, ¿no? Hay múltiples formas y las condicionantes culturales, históricos han determinado cómo esos movimientos se dan y nos debe precisar su comprensión y su análisis. Pero he utilizado al final de su respuesta, utilizó una palabra que creo que se suma a una de las preguntas que me voy a saltar un poquito, ¿no? El estigma, porque si las personas por naturaleza tendemos a tener movilidad social, ¿por qué se nos hace tan difícil entender las circunstancias derivadas de la migración? Entre esos, esta característica, ¿no? Detonante que es el estigma. Bueno, a mí hay un elemento también que me parece importante de la pregunta y lo voy a situar en los Estados Unidos particularmente, porque quizás es donde en la relación, claro, en Europa se da también, pero como estamos situándonos acá, una de las problemáticas de los Estados Unidos, y yo en algún momento he señalado que ese rechazo que tienen el supremacismo blanco de los Estados Unidos. Bueno, hoy lo vemos con el gobernador Abbott, ¿sí? Que lo último que puso sus boyas para que ya nadie llegue, ¿sí? O DeSantis con sus leyes anti-inmigración. Hay un problema importante que yo pensaría que es la idea del migrante que se odia a sí mismo. Es decir, si fuéramos muy psicologizados en el asunto, diríamos que hay una proyección. Esta idea de que yo odio en el otro lo que odio en mí mismo. Entonces, ese es un primer punto que me parece importante en esta relación. Y además, contrario a cuestiones tan importantes como sea esta declaración del 16, donde se supone que hay una condena, y no lo condenaba también en los objetivos para 2030, los del desarrollo sustentable, también está referido. La idea de condenar la cuestión de las manifestaciones de racismo, discriminación social, xenofobia, etcétera. Y sin embargo, y de intolerancia, y sin embargo es lo que nosotros vemos en grandes sectores de la población estadounidense. Eso que tú dices, ¿cómo nos cuesta aceptar algo que en el fondo también nosotros somos? Y además que históricamente ha sido algo que ha pasado con la humanidad. Es decir, estamos tan mezclados en el mundo, ¿sí? Que esta idea fascista de razas puras, pues no puede existir, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto importante, incluso hay un texto que se lo recomiendo, que se publicó en el año 94 en los Estados Unidos por unos investigadores psicólogos, por cierto, ligados a los republicanos, que es un libro, bueno, que en español lleva el título de algo así como la estructura social de los Estados Unidos a partir del cociente intelectual. Y de las cosas que uno encuentra ahí, así ahorita muy generales, no me voy a detener, es la idea de que los migrantes latinoamericanos afectamos el cociente intelectual de los estadounidenses. A diferencia de lo que dice ahí estos investigadores, Swapson y Hemsley y Swapson, a diferencia de ellos, de los europeos que enriquecieron el cociente intelectual de los Estados Unidos. Es decir, la mayor expresión de estigmatización y de discriminación hacia la población latinoamericana. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con ciertos sectores del supremacismo blanco, bueno, porque hemos tenido la representación importante en la presidencia de los Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Y que hoy sigue él su discurso en esa dimensión, digamos, y en donde la pobreza, porque aquí el otro elemento que tiene que ver es con la pobreza. La pobreza queda estigmatizada como población potencialmente delincuente. Es otro de los estigmas de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿por qué no queremos recibir a los migrantes pobres? Porque son ladrones, porque son traficantes de drogas.
Es decir, esto tiene que ver con un marco general de estigma grave de la pobreza. Incluso ahí hay un párrafo, si no recuerdo más en ese texto, donde dice, así del extremo del racismo, y estamos hablando de científicos que escriben este libro, ¿no? Donde afirman que una mujer pobre que tiene un hijo de bajo peso es porque tiene un cociente intelectual bajo. Es decir, cuando uno lee este texto y empieza a ver cómo ellos justifican la estructura social de los Estados Unidos a partir del cociente intelectual, vemos el mejor esquema de estigmatización y una recuperación de una vieja tesis que tiene que ver con el racismo. ¿Sí? Bueno, incluso cómo nos referimos a la diferencia cultural como raza. ¿Sí? Es decir, ha quedado claro científicamente que no hay diferencias raciales en términos intelectuales, en términos corticales, etc. Pero, ¿cómo es posible que dos científicos estadounidenses recuperen esa tesis y la publiquen en un texto que supuestamente es una investigación? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas quizá más graves en términos de lo que nos cuesta entender. Y el problema es que también los que no somos blancos internalizamos la idea de que somos blancos. Yo escribí algún artículo hace algunos años que le llamaba el excluido que excluye. Claro. Es decir, cómo somos excluidos y a su vez nosotros excluimos a los otros porque nos internalizamos esa idea de supremacía sobre los otros y sobre todo sobre los pobres. Bueno, y también, aquí también se da mucho, ¿no? Digo, los que vivimos en México, en la República Mexicana, la migración campo-ciudad, ahí se denota todo esto, ¿no? O de una colonia a otra colonia en un mismo estado y en una misma, una zona metropolitana, ¿no? Los ricos, los pobres, ¿no? Por ahí el término aporofobia que nos ayuda, igual que la xenofobia, nos ayudan a comprobar estos estigmas, esta sedimentación ideológica que vamos generando con el tiempo y que no nos permite tener una visualización amplia de la situación que viven las personas en movilidad o migrantes y que están vigentes en cualquier espacio, ¿no? En la calle, en la escuela, en las iglesias, en los clubes, en cualquier lado se ve presente un movimiento social, pero también el estigma ante la persona que se mueve. Bueno, doctor, y a partir de esto que estamos conversando, ¿por qué resulta el tema de la movilidad social o los movimientos migratorios un tema de salud y bienestar? Bueno, indudablemente que es un tema que tiene que ver con salud. Digamos, ¿qué pasa en Tijuana? Me voy a situar en Tijuana ahorita. Es decir, en la medida que crece la población, Tijuana es una ciudad que crece con una velocidad impresionante. Incluso, según los datos censales, es la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del país. Y con las caravanas, pues va creciendo esa dinámica. Y el problema está en que ese crecimiento implica también, por ejemplo, servicios, problemas de agua que tienen que ver con la salud, ¿sí? Problemas de drenaje que tienen que ver con la salud, para pensar en infraestructura, ¿sí? Pero también implica una oferta mayor de servicios de salud para la población. Sí, en esas caravanas, incluso los que no se quedan, necesitan ser atendidos en términos de salud. Sí, el crecimiento poblacional en cualquier circunstancia que lo veamos, ¿sí? Tiene que ver con un concepto de la CEPAL, con un asunto de desarrollo humano. ¿Qué implica el desarrollo humano? Servicios de salud, servicios educativos, infraestructura, es el trabajo, etcétera. Es decir, este proceso, digamos, de las poblaciones va implicando que haya mayores problemáticas vinculadas a la salud, ¿sí? Pero además son sectores que se quedan en condiciones de pobreza, ¿no? Así, viven en zonas en Tijuana que no tienen infraestructura, que no tienen condiciones higiénicas, digamos, infraestructuralmente, que no tienen agua potable, que no tienen
servicios mínimos de salud. Entonces, indudablemente que el crecimiento, sea por migración o sea por crecimiento natural de una sociedad, de un país, pues tiene que tener impacto en la dinámica de salud. Y efectivamente entra en el panorama de uno de los derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la salud. Y el derecho a la salud, además, no es solo de quienes vivimos en una población, es de quienes nos movemos en esos espacios sociales. Y justo en los Estados Unidos, uno de los grandes problemas que hay es que ciertos sectores, los gobernadores como Abbott, quieren negar incluso el acceso mínimo a los servicios de salud de esa población. Es indudable, por donde nosotros lo queramos ver, que el problema de salud es un problema central con el asunto de la migración y la movilidad. Claro, y además, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, o en Baja California, que es muy notorio porque llegan todas las caravanas, que es la meta, ¿no? Estados Unidos, pero también al momento que entran por el sur, Chiapas, al momento de que también en otros estados de la República, ¿no? Escuchaba yo compañeros y compañeras hablando al respecto. Quintana Roo también tiene una cuestión de movilidad tremenda. Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, Ciudad de México. O sea, comenzamos a ver que el problema, por ahí una compañera en Michoacán precisamente dice, es que aquí tenemos una movilidad social o un problema de migración casi invisible. Nadie lo nota, nadie lo ve, pero lo padecemos. ¿Por qué? Porque regresan los niños, regresan las familias, un montón de situaciones que se viven a partir del flujo y del movimiento migratorio, ¿no? Pero que al final van a requerir espacios, esparcimiento, atención a la salud y otras tantas cosas que necesitamos para el bienestar y para tener un estilo de vida saludable. Bueno, como el tiempo se nos va agotando, quisiera yo abordar a partir de aquí otro tema sumamente importante que tiene que ver con estos temas que estamos dialogando, y es respecto a la educación. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece en el espacio académico, en el espacio educativo con estos movimientos? Bueno, como el asunto de la salud, el aspecto educativo es otro elemento central. Y que México tiene un problema, digamos, en esa dimensión. Sabemos que la cobertura educativa en el país, ya sea a nivel de instituciones públicas, que es la primera base de atención de la educación, ¿sí? El sector público no tiene las condiciones ni siquiera para recibir a los mínimos sectores que logran acceder a la educación. Es decir, los sistemas van saturándose en esa dimensión. Y conforme vamos teniendo además personas, que allí tenemos otro problema, digamos, que vienen con dimensiones sociales y culturales diferentes, también la dinámica de inserción en el sistema educativo mexicano tiene una complicación en ese sentido. Pero el primero me parece que es el de cobertura, ¿sí? Y en esta dinámica también tenemos que hacer una diferenciación importante, porque tú lo comentabas, Quintana Roo lo que tiene se ha vuelto receptor de migrantes por las grandes dinámicas de trabajo en el sector turismo, ¿no? Y esa es una dinámica diferente porque el receptor de trabajadores, de gente que viene a migrar a esos lugares, no es tan grande, digamos, como lo que tenemos en Tijuana, porque en Tijuana el problema es que llegan y ahí se quedan y no saben, y no llegan con la idea de trabajar, terminan quedándose allí. Pero la idea no es trabajar, entonces tampoco la educación o insertarse en los sistemas educativos les interesa mucho, ¿sí? Porque siempre van a estar pensando que a lo mejor mañana, hoy con ese sistema de la aplicación, a lo mejor mañana les dan la cita en los Estados Unidos y lo reciben. Entonces también no es un sector al que se pueda atender desde las instituciones formales. Entonces, eso implicaría a lo mejor que las instituciones, las universidades, los centros educativos pudieran establecer programas de educación no formal, ¿sí? Temporal también. Y bueno, ¿qué haces con todos los niños que llegan? ¿Hasta dónde podemos atender a un niño que no sabemos si se va a quedar o se va a ir, pero que requeriría una atención importante por parte de algunos aspectos educativos? Entonces, me parece que las universidades
y las instituciones de educación en general podrían pensar en tener programas de educación no formal que estuvieran adecuados a la temporalidad de el trabajo que están haciendo o de que están las personas en ese lugar. Porque me parece que la parte formal sí corresponde cuando hay personas. Tijuana tiene una característica también porque hay personas que sí se van a vivir a Tijuana, no van a los Estados Unidos por la oferta laboral que tiene Tijuana. Entonces, esas personas indudablemente que sí están pensando en situar su residencia en Tijuana, y es un sector que sí tendrá que atender el sistema educativo. ¿Sí? Sabemos que más del 50% de la población de Tijuana es migrante y muchos de ellos han viajado directamente a Tijuana, no quedados o regresados de los Estados Unidos, sino que están. Entonces, ese sector me parece que hay que identificarlo. Es decir, yo pienso que las universidades tendrían que identificarlo porque es un sector al que se le debe proveer, ofertar educación. Y al otro, como dije, que es no sabemos qué va a pasar con él, ¿sí? Pues habría que establecer programas de educación no formal temporales. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, quiero resumir con dos ideas que usted nos está proporcionando en relación a qué podemos hacer desde las universidades, que era la última pregunta, ¿no? Uno, al principio nos decía que generar análisis desde lo académico y generar investigación tomando el tema. Generar programas de educación no formal temporal, identificar necesidades de formación de estas poblaciones y desde luego también atender la diversidad cultural y todo lo que implique diversidad que generan estos movimientos. Para cerrar, doctor, ¿qué reflexión nos da? ¿Qué ideas, qué otras ideas nos puede proporcionar para seguir hablando y dialogando sobre el tema? Bueno, una idea central que la mencioné ahí en lo general es que tendríamos que empezar a acercarnos a ver qué impacto tiene la migración en las personas. ¿Sí? No caminar con los estigmas que si tiene el síndrome de Ulises, es decir, porque también los estigmatizamos. ¿Sí? Realmente, ¿qué pasa con una persona que se fue de su lugar a refugiarse a otro lugar? Que, insisto, no es lo mismo que la persona que se fue para ir a buscar mejores oportunidades de trabajo. ¿Sí? O el que se movió porque fue desplazado. Y el desplazamiento tiene que ver con cuestiones de violencia muchas veces. Bueno, en México sabemos que hay comunidades que han quedado vacías porque la gente tiene que huir por la instalación, digamos, de las bandas de narcotráfico. Entonces, identificar cada uno de estos sectores y estudiar finalmente qué es lo que pasa en todo el proceso interno de una persona en esa dinámica. Y la otra cuestión que de hecho nosotros tenemos en Tijuana un trabajo ahí, que es con respecto al asunto de la mujer. Nosotros tenemos, por ejemplo, que las mujeres se potencia la vulnerabilidad en la migración. ¿Sí? Sí, de por sí ya son vulneradas y en el proceso de migración las potencia. Pero ¿qué pasa en la emocionalidad de esas personas que potencian su vulnerabilidad? Pero también el otro elemento, sabemos hoy que muchas mujeres ya no viajan como acompañantes, viajan como jefas de familia, pero que han dejado a sus hijos en sus casas. ¿Qué pasa con esa persona que tiene a su hijo allá y que tiene que mandar dinero y que es parte de lo que la vulnera? ¿Sí? Entonces a mí me parece que tendríamos que tener más cuidado de no solo preocuparnos por el número de personas que migran. Digamos, ¿qué me sirve decir que migraron 244 millones en 2015? Pero ¿qué pasó con esas personas? Y bueno, y los que nos dedicamos a la investigación sabemos que se puede hacer investigación aunque la población sea muy grande. Por eso surge la ciencia. Entonces yo creo que eso sería un elemento importante y olvidarnos de solo enmarcarlas en un flujo. Y aparte de la diversidad cultural, que me parece que este es otro elemento importante, porque creo que también es un sector más vulnerado en los procesos, la gente de la comunidad LGBTQ LGBT. más.
que es un sector bastante vulnerado y tendría una triple, yo creo, estigmatización, ¿no? Es decir, la de ser migrante, la de ser mujer u hombre y además la de ser miembro de una comunidad con una orientación sexual diferente. Y parece que nosotros como universidades teníamos la obligación de estudiar todos esos procesos para poder incluso sugerir políticas públicas. ¿Sí? Ese es un trabajo que se hace poco. Las universidades no sugieren políticas públicas. Y las políticas públicas salen de la investigación, no de otro lugar. Eso sería la reflexión final. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que tener una mirada a la migración o los movimientos migratorios desde la interseccionalidad es fundamental. Y es ahí donde podemos centrar el trabajo de colaboración, de redes, y bueno, generar las acciones pertinentes en cada uno de nuestros espacios para poder generar este acompañamiento y esta atención a las múltiples formas de vivir de las personas. Gracias, doctor. Agradecemos a CUD Universidad de Tijuana por ser la universidad anfitriona de este mes, a la psicóloga Ana Sandoval por la recopilación de la información y la invitación para con usted. Gracias a Elisha por hacer el intérprete de señas. Y, doctor, un gusto escucharlo como siempre. Estamos en contacto y desde la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y la Comisión de Difusión les damos las más sinceras gracias. Gracias a ustedes y bonito día. Hasta pronto. Nos vemos.